Señores, que el Eterno me lo bendiga una vez más en este día, en el nombre de Jesús. Ya hoy estamos a 15 de diciembre, año 2023, y quisiera compartir la palabra del Eterno. Me llega una fuerte inspiración con relación a este tema, y porque siento que algunos hermanos no aterrizan y quizás no han sido enseñados en estos temas. Por lo general, la mayoría de los hermanos predicadores no tocan estos temas por las redes sociales, solo hablan de profecía, pero cuando se trata de edificar a los hermanos, dar una conferencia, algunos ni matados se atreven a tirarla por aquí, porque obviamente esperan que lo inviten para, ya usted sabe, porque los conocimientos no quieren transferirlo gratuitamente. Yo entiendo que el evangelio no tiene precio, y yo lo hago gratuitamente por aquí como si fuera presencial. Hago todos mis ejercicios, hago mi tarea. Pero yo quiero compartir con ustedes este conocimiento que sé les será de gran bendición. Yo quiero hablar del tema de las resoluciones divinas. Resoluciones divinas de órdenes de entrega de promesas. Resoluciones divinas de órdenes de entrega de promesas del Eterno. Para ello elaboré un cuestionario a modo de preguntas para irlos motivando para que ustedes puedan darse cuenta y despierten el hambre de investigar o de saber en qué posición de algunas de esas preguntas ustedes se encuentran en su situación actual. Bendito sea Dios, porque hay hermanos que tienen 10, 15, 20, 25 y 30 años y no han recibido promesa. Y yo soy de los que digo que quien cancela principio, quien transgrede principio, cancela promesas, como dijo alguien. Entonces, la primera pregunta que quiero analizar es, estaremos analizando además, para tratar de adentrarnos en este tema y profundizar un poquito, las 7 dispensaciones que están ahí en la Biblia. Las dispensaciones. Vamos a analizar las 7 dispensaciones bíblicas que están ahí, y además vamos a hacer énfasis en algunos que otros textos bíblicos para así irlo comentando en el nombre de Jesús. Allá encontré un artículo por las redes y me pareció muy interesante. Entonces de ahí tomé los textos bíblicos y algunas argumentaciones de algunos analistas con relación a este tema, puesto que la propia iglesia tradicional, la iglesia cristiano evangélica, protestante y otras denominaciones no logran aterrizar y ponerse de acuerdo en temas fundamentales y o salvíficos. El tema salvífico. Hay mucha apostasía. En ese sentido, yo quiero analizar este tema y quiero que ustedes me acompañen 40 o 50 minutos, porque es un estudio que vamos a hacer hoy en el nombre de Jesús. Invitamos al Espíritu Santo que nos esté ayudando, nos esté guiando y esté usando nuestra vida para así estar dando la palabra del Eterno a cada uno de ustedes, los amigos que nos siguen por el canal de YouTube. Arrancamos con nuestro tema, las resoluciones divinas de órdenes de entrega de promesa. ¿En qué momento te percibes que la orden celestial o la puerta de las bendiciones se abrieron para ti? Esa es la primera pregunta. De hecho, vamos a utilizar el texto base y vamos a darle lectura en el nombre de Jesús. Está ubicado, el texto fundamental de esta disertación es Deuteronomio capítulo 28, versículos 11 al 13. Dice así: y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Yo quiero que te noten la palabra sobreabundar. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te haría de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedeces los mandamientos que Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumpla. Gloria a Dios.
Esa es la promesa de Deuteronomio capítulo 28 que Dios le hace al pueblo de Israel. Pero más sin embargo, ellos continuamente le fallaban al Eterno y no pudieron aterrizar en lo que el Padre le venía diciendo continuamente. Demandaba que ellos prestaran atención de manera atenta, de manera continua, para que pudieran ser copartícipes de la herencia que él estaba por traer a sus vidas. Bendito sea Dios. Vamos aquí a analizar una parte muy interesante. Vamos a analizar las bendiciones temporales, pero también las eternas. Por eso le hablé de las órdenes o resoluciones divinas de órdenes de entrega de promesas. Le hablé de los bienes temporales ahí, que obviamente el Señor quería bendecir a su pueblo Israel en todo el sentido de la palabra. Gloria a Dios. Tenemos el ejemplo de Abraham. Entonces, la pregunta que le hice, sigue la siguiente pregunta entonces, para despertar el hambre en ustedes. ¿En qué momento descubrimos estar preparados para recibir la promesa temporal de la abundancia y la sobreabundancia del Eterno? Son preguntas que estoy dejando para que ustedes la contesten, para que reflexionen. La segunda pregunta que les he preparado dice aquí. Voy a dar respuestas algunas. Gloria a Dios. La respuesta, en función del cumplimiento de los mandamientos y principios normativos del Eterno, cuando oímos atentamente la voz del Eterno y prestamos atención a sus mandatos y los obedecemos, implica entonces permitirle al Eterno prepararnos en todo el sentido de la palabra para poder entregarnos promesas. Y aquí estamos hablando en sentido general. ¿Qué opinión tiene de la frase de que quien continuamente transgrede el principio cancela promesas? Es una pregunta que estoy haciendo, tanto retrospectiva. La siguiente pregunta es, bendito sea Dios. La siguiente pregunta es, o la número 3. ¿Estamos todos los hijos de Dios en aspectos generales para recibir sobreabundancia de bienes temporales, dígase más bien riqueza? ¿Sí o no? ¿Por qué cada uno? ¿Por qué? Y en cada caso afirmativo o negativo. Hágase la pregunta y contéstela. Pero también dice, establezca la diferencia entre abundancia y sobreabundancia. ¿Todos estamos preparados para vivir en abundancia? ¿O todos estamos preparados para vivir en sobreabundancia? O dígase más bien riqueza hasta que sobreabunde. ¿Por qué el término en grado superlativo sobreabundancia se escribió? ¿Por qué a veces pensamos que la promesa del Eterno, específicamente las temporales, a veces se tardan? Digo esto, hago la pregunta porque una de las cosas que más desenfoca al ser humano de las cosas eternas son las cosas temporales. Por eso Jesucristo dijo, busquen las cosas de arriba primero, el reino de Dios y su justicia, y las añadiduras vendrán sobre ustedes. La pregunta siguiente, ¿qué Dios procura hacer en nosotros atendiendo el tiempo para entregarnos la victoria? Sencillamente para prepararnos el carácter para que la bendición no nos dañe. Una oración sabia que hizo Salomón fue, no me dé riqueza, no me dé pobreza, no sea que blasfeme tu nombre, le dijo a Jehová, pero y llega a blasfemar tu nombre, pero tampoco me dé riqueza de manera tal que yo llegue a enorgullecerme y diga que quién es Jehová. Sosténme del pan necesario. Esa es una oración sabia. El escritor Salomón entendió que el hombre debía desear, anhelar en su interior, vivir una vida equilibrada en cuanto a lo que eran las cosas temporales y las cosas eternas. Hacer una persona justa, sin inclinaciones malsanas, donde hubiese la necesidad de quitarle la prioridad al Eterno y desenfocarse de su llamado, de su propósito, para irse tras las cosas del mundo. Él entendió eso, por eso hizo esa oración. Él pidió sabiduría y dio en función de ello
no solamente le dio la sabiduría, porque con la sabiduría vienen todas las bendiciones. Dios entonces cuando extiende el tiempo para la victoria, que mucha gente cree, dicen, ¿por qué Dios no me entrega tal o cual cosa? Pero tú no estás preparado. Entonces Dios quiere prepararnos interiormente, Dios quiere preparar nuestra vida para que estas cosas del mundo no nos desenfoquen y nos hagan perder el galardón más grande, que es la salvación eterna. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir la frase? Que la bendición de Dios no añade tristeza. ¿Qué quiere decir eso? Está relacionado con lo que le termino de decir, de que obviamente hay gente que se desvían de la fe, las bendiciones temporales, entre comillas. Bendición indica todo aquello que tiene una connotación en nuestra vida donde nos produce gozo y satisfacción, sea en el plano temporal o en el eterno. Todo lo que tiende a producir en nosotros algún efecto de gozo y satisfacción o alegría y placer, le llamamos bendición, pero aquí dice que la verdadera bendición es la de Dios, la que no añade tristeza. Estamos hablando de las bendiciones del cielo, las que obviamente vienen por causa de la dirección de Él. Usted podrá decir que tiene riqueza de este mundo, más sin embargo usted ser una persona que está totalmente perdida y que tiene su visa y pasaporte rumbo al infierno. ¿Qué debemos aprender para no turbarnos, para esperar la bendición del Señor? ¿Qué debemos aprender para no turbarnos? Aprender a esperar en Dios, aprender a confiar en Dios, aprender a depender del Señor y a ser guiado por Él. Eso nos ayudará a no turbarnos cuando el Señor estemos enfocados esperando una promesa del Señor que continuamente nos hable, nos estimule a la fe, su voz se active en nosotros, nos traigan una profecía. Si aprendemos a descubrir lo que tenemos que hacer en el tiempo, entonces ellos, por la tardanza que aparentemente nosotros percibimos por nuestra humanidad, no nos vamos a confundir, no vamos a turbar, sino que pacientemente, como dijo el salmista, que lo dijo en algún momento, pacientemente esperé a Jehová y se oyó mi clamor, me hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. O sea, él estaba en una situación tan fuerte por lo que había atravesado, que estaba desesperado. Pero aún en su desesperación él pudo tener la paciencia, pudo tener la virtud de la paciencia y ser una persona victoriosa al final, porque recibió la recompensa o la promesa del Padre por pura gracia. Gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito de una prueba de fe? A que nosotros tengamos carácter para que las promesas o las bendiciones temporales no nos dañen. Más que cualquier cosa, las bendiciones temporales son las que dañan e inclinan al ser humano a desviarse del propósito de Dios. Por eso se escribió el apóstol Pablo que la raíz de todos los males es el amor a las cosas temporales, dígase a la bien, el oro y la plata o al dinero. ¿Cómo se interpreta el mandamiento del decálogo? No codiciarás. ¿Qué dimensiones y trasfondo tiene esto entonces? La codicia no solamente se refiere al plano de los deseos carnales que están conectados a las relaciones conyugales. No, la palabra, el mandamiento del decálogo que dice no codiciarás, se está refiriendo a todo el mundo circundante, lo que está en el cosmos. Si nosotros nos desviamos y ponemos todo nuestro enfoque, toda nuestra pasión y todo nuestro fervor a inclinarnos en eso que perece, pues entonces estaremos desenfocados de la voluntad del Eterno y no le hemos dado el primer lugar, ni le vamos a amar con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. De manera pues que una persona divorciada de ese esquema y de esa pirámide que Dios le estableció como fundamental para nosotros descubrir si le estamos agradando a Él, entonces no estamos agradando a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por ende, cualquiera que se desvió, se desenfoca de la fe, del reino de Dios, por causa de las cosas temporales, pues has entrado en la codicia en términos generales. Tú comienzas a codiciar la esposa del prójimo o el esposo del prójimo, comienzas a codiciar los bienes, comienzas a codiciar el vehículo, comienzas a codiciar y tu corazón está puesto en las cosas de aquí abajo. Por tanto, no es correcto que por cosas temporales tu fe, tu vida esté desenfocada de la fe y llegue a turbarte. Y en nombre de Jesús te lo estoy diciendo. Gloria a Dios. ¿Por qué Yahweh dice en el Jeremías 17:9 que engañoso y perverso es el corazón y que solamente Él debe pesarlo antes de entregarnos cosas? Obviamente está diciendo que nosotros debemos estar atentos y vigilantes a los comportamientos, a las emociones, a los sentimientos, a las emanaciones de nuestro corazón, que obviamente tienen una tendencia al mal, porque Él lo dijo desde el Génesis.
cuando le argumentó, el corazón del hombre, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque el hombre ciertamente carne es. Los designios del corazón del hombre son de continuo al mal. Están hablando de que el hombre iba a tener una tendencia pecaminosa de elegir el camino incorrecto, pero que él continuamente, aquellos que decidieran aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, iba a tratar de guiarlos. Y una forma de guiarlo era probándoles el carácter para hacerlos entender sus caminos eternos. Porque él dice, mis caminos no son como vuestro camino, mis pensamientos como vuestro pensamiento, así dijo Jehová. Porque así como hace descender la lluvia, y ella no vuelve al cielo, sino que desciende del cielo, así son mis caminos más altos que los de ustedes. Por tanto, cuando el Señor habla y dice en Jeremías 17, engañoso es el corazón y perverso, es necesario que yo lo pruebe, que yo lo meta en una balanza de manera continua. Está diciendo, como único ustedes van a llegar a ser merecedores de mis galardones y de mi premio, es por medio del sacrificio de Jesucristo, que es la verdadera justicia que yo quiero enseñarle a ustedes para que ustedes la practiquen. Es como único ustedes podrán ser llamados justos delante de mi presencia. Es por el sacrificio de mi Hijo. Entonces, haciendo un preámbulo general de todo esto y dándole como introducción estas preguntas, a las cuales algunas le di respuesta, yo quiero analizar en ese sentido amplio y generalizado las 7 dispensaciones en la Biblia, que hoy ya obviamente se conectan con todas las demás promesas que el Padre trajo para la raza humana. Primero vamos a definir lo que significa la palabra dispensación. Según el diccionario bíblico, en la fuente que investigué, lo define la palabra dispensación o dispensaciones como el trato ordenado con los hombres por parte de Dios en la variada administración de sus caminos en distinto tiempo. Lo voy a repetir. Dispensación o dispensaciones es el trato ordenado con los hombres por parte de Dios en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos. Yo creo que se conecta definitivamente con lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Entonces firma llave, yo el Señor escudriño tu corazón y pruebo tu mente para darte según sean tus obras. Ahí están los premios y los galardones conectados a la vida probada delante de Dios. Como alguien dijo, el ministerio no es un saco, ni corbata, ni estar figureando como figura de pasarela, como modelo, ni hablar bonito muchas veces, sino que el ministerio es una vida probada delante del Eterno. Para ello vamos a seguir disertando entonces sobre las 7 dispensaciones. Tenemos la primera dispensación, que es, bendito sea el Señor, la primera dispensación es la dispensación de la gloria a Dios. Tenemos la que más se menciona, señores, la que más se menciona es la dispensación de la gracia, pero mucha gente ni siquiera sabe qué significa eso. Entonces, vamos a analizar esas 7 diferentes dispensaciones en las Escrituras. La primera es la inocencia, 1. La número 2, la conciencia. La dispensación número 3, el gobierno humano. La dispensación número 4, la promesa. La dispensación 5, la ley, gracia. La dispensación del reino. Lo voy a repetir. La inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino. Son 7 dispensaciones que debemos aprendérnoslo como un ABC para entender qué es lo que Dios tiene para mí. ¿Qué no debo comprender? ¿Por qué es necesario yo aprender estas 7 maneras de comprensión del gobierno de Dios? Bueno, porque todo gobierno tiene reglas, tiene leyes, y si no conocemos las leyes del Eterno, pues entonces nos perderemos de saber qué es específicamente la voluntad de Él para mí. Entonces, en tanto podemos entender esas 7 dispensaciones, y ya vimos lo que es una definición, que es el trato ordenado con los hombres por parte de Dios en cuanto a sus diferentes caminos en diferentes tiempos. Podemos leer en Mateo 16, versículo 1 al 3, que dice lo siguiente. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, malas señales de los tiempo no podéis. Fíjense bien que Jesús está haciendo aquí a los fariseos una corrección y una reprensión, porque ellos estaban pidiendo señales, mas sin embargo era para tentarle. Bendito sea Dios.
Y él le está diciendo que las señales de los cielos fueron dadas para los hombres para que por ellas se guiaran. Más sin embargo, ellos no estaban identificando que obviamente las señales de los tiempos ellos no la estaban descifrando, porque obviamente él era el representante de esa señal. Él era la señal primigenia de esas señales del cielo. Dice acá, así como la naturaleza nos da señal de lo que va a ocurrir en términos naturales. Y esto me recuerda a una tribu de Israel, que era la tribu de Isaacar. Dice que a la tribu de Isaacar era que todos iban a consultar, porque ellos sabían, eran hombres sabios e inteligentes y preparados por Dios, y sabían lo que Israel tenía que hacer, porque ellos manejaban los aspectos que estaban conectados con el tiempo. Entonces, así como la naturaleza nos da señal de lo que va a ocurrir en términos naturales, el Señor a lo largo de la historia de la humanidad, y muy específicamente en relación a su pueblo, siempre ha dado a conocer lo que ha esperado de esta. El Señor Jesús hubiera esperado de los dirigentes religiosos de su época que hubieran captado que Él, el Mesías de Israel, estaba en medio de ellos. No obstante, lejos de eso, los fariseos y saduceos no solo no lo intuían, sino que descaradamente le pedían de continuo señales asombrosas para tentarle. Estaban manipulados bajo la sombra de Satanás. Para discernir en cuanto a lo natural, pero siendo supuestos hombres de Dios, no podían distinguir los tiempos en términos espirituales. Mucha gente religiosa, mucha gente cargada de conocimiento, pero por causa de la apostasía ya no saben diferenciar lo que significan las señales espirituales que vienen del cielo, los misterios del reino de los cielos, porque ya se hicieron profesionales de los púlpitos, como dijo alguien. Entonces ya son maestros reprobados, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, y ya no hablan de estas cosas que son fundamentales. Obviamente, las razones u oportunidades que Dios ha ido concediendo, en ese caso, la misma venida del Mesías en medio de ellos no la estaban percibiendo. Por tanto, Dios quiere que seamos conocedores de todo lo que es y ha sido su mover hacia los hombres, a lo cual llamamos dispensaciones, es decir, resoluciones divinas hacia los hombres en cuanto a diferentes tiempos, paralelas a sus pactos. Todo lo cual está en la Biblia. En la Biblia encontramos los diferentes pactos que Dios ha hecho con el hombre, así como sus diferentes dispensaciones. Por tanto, podríamos encajar toda la historia de la humanidad en diferentes dispensaciones, entendiendo mejor este término en el sentido teológico, por un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios, escribió alguien. Y específicamente cuando Dios pone en el jardín del Edén, fue una prueba para medir la capacidad de su lealtad y fidelidad. El día que él coma ciertamente me lo estaba probando. La vida es una prueba, Señor. Todo está fundado sobre la base de Dios. No podemos recibir autoridad del cielo si obviamente no tenemos un examen para probar esa fidelidad. Porque entonces no habría entonces la alternabilidad de escoger entre lo bueno y lo malo. O sea, ese árbol estuvo ahí con un propósito. Hay cosas que obviamente la Biblia no lo especifica muy claro, pero debemos entender a la luz del Espíritu que la vida es una prueba. Estamos aquí por una prueba. Gloria a Dios. Entonces, la inocencia, que es la primera etapa de la dispensación, la segunda la conciencia, el gobierno humano, las promesas, la ley, la gracia y el reino. La primera dispensación. Vamos a dar lectura a la que es la primera dispensación. Génesis 1, 26 y capítulo 3, 24. Dice que empezó con la creación del hombre y terminó con el juicio de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén por causa de su pecado y la consecuente pérdida de la inocencia. Eso hay que entenderlo. El hombre perdió la inocencia cuando obviamente pecó en contra de aquella orden que Dios le había dado. Por eso dije órdenes de resoluciones divinas, de promesas del Eterno en la vida del hombre. Entonces en Génesis 3, versículo 24 dice que echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. Puso al huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:24. El hombre y mujer, hombre y mujer, fue creado en estado de inocencia. Es decir, sin pecado, sin naturaleza caída. Pero ante Dios, su creador, fue colocado en un ambiente ideal
y fue sujeto a una prueba absolutamente simple y sencilla de superar. Así como suena. No obstante, fue advertido en cuanto a los resultados de desobedecer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Génesis 2:17. La segunda dispensación. ¿Cuál es la segunda? Bueno, la dispensación de la conciencia. Ustedes saben lo que significa conciencia. En Génesis 3, versículo 22, y en el capítulo 7, versículo 23, el tiempo en el cual, por haber desobedecido a Dios, haber perdido la inocencia y haber caído de su gracia, el hombre le fueron abiertos los ojos de su conciencia, los entendimientos que le estaban vedados para que no curioseara ni aprendiera las cosas que estaban vinculadas al mal. A partir de ese momento los hombres tenían conciencia del bien y del mal y por tanto, total responsabilidad moral. Escuchen esto. Total responsabilidad moral. Una vez se le abren los ojos del entendimiento de las cosas que obviamente no podía saberla, porque el día que de ella supiera o tuviese conocimiento, iba a quedar fuera de la presencia. Eso lo convirtió en una persona totalmente responsable, moralmente ante Dios responsable. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Génesis 2:22. Alguien comenta, como resultado de la desobediencia, el hombre llegó a poseer un conocimiento personal y experimentar del bien y el mal. El bien como obediencia y del mal como desobediencia de la voluntad de Dios. Según esta era conocida por el hombre, fue por el conocimiento del bien y del mal que la conciencia del hombre despertó. Por tanto, cuando un niño nace no tiene los niveles de conciencia desarrollados, por tanto todavía es inocente. Bien, es inocente y como es inocente pues no tiene culpabilidad porque no ha conocido el mal, no tiene pecado. La conciencia, por el contrario, no es muy útil para llegar a entender nuestra responsabilidad moral, por lo cual un día daremos todo cuentas a Dios. Hay lo que se llaman los niveles de conciencia en el ser humano, los intelectos divinos, como dijo alguien, las capacidades y las habilidades traídas por el Espíritu Santo. Es ahí donde nosotros podemos recuperar esa naturaleza divina que tenía Adán, donde podíamos conectarnos con el cosmos y a tener varias facultades que perdimos. Por tanto, el hombre, según algunos analistas, quedaron su naturaleza, su capacidad cognitiva, su capacidad cerebral quedó relegada al mismo nivel de los animales. Alguien dijo que si el hombre tuviese la capacidad de desarrollar un 5% de su capacidad cerebral, cognitiva, el hombre hiciese malabares, hiciese milagros y fuera un genio en esta tierra, pero podemos experimentar esa gloria de momento, de vez en cuando el Espíritu Santo nos habilita, y no a todos. Aunque todavía no había llegado la ley como tal, los hombres tenían la ley natural a partir de ese momento. Y así ha sido por los siglos. Romanos 2:14, porque por cuanto los gentiles que no tienen ley, dijo Pablo, hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo se interpreta eso? Está hablando de la conciencia. La conciencia advierte, porque el Señor Jesucristo dijo, lo voy a escribir, el Señor dijo en los libros proféticos, creo que en Isaías, escribiré en sus corazones mis leyes. Escribiré en sus corazones mis leyes, y ningún compañero enseñará a su compañero, sino que yo tendré un trato con ellos de manera personal. Estaba hablando de la promesa del Espíritu Santo. La conciencia del pecado, sea a través de la llamada ley natural o de la ley de Dios, pero no salva por sí misma. Escuchen esto. El pecado solo puede ser perdonado por la sangre del Cordero de Dios. O sea que todo lo que obviamente fueron diseñados o vinieron a este plano después de la caída de Adán y Eva, obviamente son salvos, incluso el mismo Adán y Eva, por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz. Todo es un gran plan. El pecado solo puede ser perdonado por la sangre del Cordero. La Biblia dice que todo aquello que se hizo en la ley fue sombra de lo porvenir. O sea, una copia de lo que obviamente se tenía que hacer allá arriba. Por eso Jesucristo es el sumo sacerdote e intercesor de todas las almas, el obispo y sumo sacerdote de todas las almas, que está en los santuarios celestiales intercediendo como abogado ante el trono de la gracia, por ti y por mí. Hasta tanto eso no sea consumado de manera definitiva y Él retorne con sus ángeles en gloria y levante la iglesia,
entonces todavía no tendremos una manifestación de un reino glorioso establecido aquí en la tierra. El pecado no solo puede ser perdonado por la sangre del Cordero de Dios, como lo dije, y no por mérito propio. Por la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios hace un regalo. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está en Romanos. La tercera dispensación que queremos mencionar es la del gobierno humano. Génesis 8:20 y Génesis 11:9. Bajo las dos dispensaciones precedentes que les mencioné, inocencia y conciencia, el hombre fracasó completamente. Y el juicio del diluvio universal vino como consecuencia de la enorme maldad existente. Génesis 6:5. Y Dios Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, como lo dije anteriormente, y que todos los pensamientos, los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, la maldad. Al finalizar el diluvio se inicia el principio de la tercera dispensación, el gobierno humano. Génesis 9:6. El que derramare sangre, dice ahí, de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y conocemos el primer homicidio que se comete en la tierra, donde Caín mata a Abel. Ahí comienza el gobierno humano. El hombre somete al hombre por la fuerza, porque obviamente había transgredido la ley de Dios. Entonces, una gran responsabilidad delegada para que el hombre sujete al hombre por la fuerza. Para eso viene la ley. En las dispensaciones, el gobierno humano, en las dispensaciones anteriores de parte de Dios, no tenía el hombre el permiso de gobernarse a sí mismo, sino que su gobernante era el mismo Dios. Pero en esta nueva dispensación, a partir de esos 8 supervivientes, Noé y su familia, la cosa cambia y se inicia una nueva dispensación. Dios ordenará a la humanidad, diferentes nacionalidades, tribus, pueblos, etc. Y Dios manda que el hombre se gobierne a sí mismo. O sea, este es el famoso gobierno civil. Por eso todo lo que Dios le dijo a Moisés, habían leyes que eran de orden estrictamente ceremoniales, leyes que estaban vinculadas a los sacrificios, leyes que estaban vinculadas a diferentes áreas de la sociedad, las leyes civiles. Y todo es un proyecto divino donde el hombre traza la pauta, crea normas, crea leyes y regula el orden social. Por esto es Dios que se lo permite. La más alta función del gobierno humano es el acto judicial de quitarle la vida a un hombre. Por tanto, el pueblo de Israel tenía la ley del talión. Y yo digo que la ley del talión o la ley de la pena de muerte no es mala. Más bien eso es lo que hace que eleva la capacidad del hombre sobre el hombre para que este tema delante de Dios y se abstenga de hacer las cosas mal hechas. Los países donde las leyes son más drásticas, yo creo que las cosas funcionan mejor. Aunque se puede jugar con esto y cometer ciertas injusticias, muchos usan la ley como un arma, como una herramienta para ellos, solamente ellos cuidarse, pero más sin embargo cometen injusticia en contra de los demás porque tuercen la misma ley. Esto es muy complejo, esto es relativo. Entonces en Génesis 9:6, en este acto se implican todos los demás actos gubernamentales. Bajo esta nueva dispensación, el hombre de Dios, al Dios se responsabilizó al hombre de gobernar el mundo para él, pero fracasó, porque detrás de esto también estaba Satanás. Por eso en principio Jesús dijo el príncipe de este mundo. O sea, toda la autoridad que tenía Adán recayó sobre la base de que quien estaba detrás de él fue que lo indujo o lo provocó o lo tentó para que se diera su poder y autoridad. Pero cuando viene Cristo eso cambia. O sea, ya Satanás no es ningún príncipe, Satanás no es ningún rey. Aquí tenemos que el príncipe y el rey de reyes es Jesucristo. Eso para la iglesia hay que se lo saquen de la cabeza, incluso lo puso debajo de nuestro pie. En Génesis 11, la rebelión total de la humanidad postdiluviana. La prueba de la raza humana en general concluyó con el juicio de la confusión de las lenguas en Génesis 11, la Torre de Babel, a causa de aquella rebelión de todos ellos contra Dios. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuyas cúspides lleguen al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí
el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado a la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de aquella ciudad Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí esparció sobre la faz de la tierra. Están viendo cómo el hombre intenta gobernar y hacerse controlar el mundo, controlar las civilizaciones que tienen mayor nivel de conocimiento científico y que pueden dominar a través del lenguaje, que pueden conocer la debilidad de la demás. Ellos gobiernan solo porque el conocimiento te empodera. Entonces, eso era lo que procuraba aquella generación. Y Dios los confundió, los interrumpió. Esa ciudad que se pretendía construir, era un símbolo de la total rebelión del hombre contra Dios. Y esto trajo consecuencias inmediatas de parte de Dios. En cuanto a Israel, podemos decir que esta fracasó también de ser la nación escogida para gobernar sobre el resto de las naciones de la tierra, por causa de su infidelidad al Señor. Trajo el juicio de sus actividades, iniciándose así el tiempo de los gentiles, cuando la deportación a Babilonia en el 606 a.C., en adelante hasta el Armagedón, cuando la imagen del sueño de Nabucodonosor se ha herido desde la base, que obviamente se describe en el Apocalipsis. Tenemos entonces el gobierno civil y nacional. El gobierno por parte de los gentiles no ha cambiado y será así hasta cuando el rey regrese e instale el reino mesiánico. Hemos de recordar que la Biblia declara: sométase toda persona a las autoridades superiores. Estamos hablando del gobierno humano, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. Veo unos hermanos que están dando alguna nota discordante con relación a esto, y por eso quise grabar este contenido, porque yo creo que ningún gobierno acá, por más que se esfuerce en la tierra, pueda establecer el reino del cielo aquí en la tierra y sin cometer alguna falla, porque eso obviamente es profético, y solamente veremos la restauración total del gobierno del cielo aquí en la tierra cuando Jesucristo venga y se constituya en Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso le quise hablar de estas 7 dispensaciones. El gobierno del hombre hacia el hombre no quedó cesado cuando vino Jesucristo la primera vez. Le dijeron: de César, y él le dijo: Jesús, da pues a César, y le dijo Jesús: da a César lo que es de César. O sea, Jesús no estaba descalificando el gobierno humano. O sea, esta es la representación de la imagen que soñó Nabucodonosor. Gloria a Dios. Mateo 22:21. El gobierno humano, como ya hemos dicho, no ha cesado, pero esta dispensación como tal cesó para dar lugar a una nueva. Vamos a ver esa nueva dispensación de ese gobierno humano. La cuarta dispensación, la promesa. La promesa, según Génesis 12:1, Éxodo 19:8, es el tiempo de prueba desde el llamamiento de Abraham hasta la promulgación de la ley de Moisés en el Sinaí. Fíjate bien que aquí Dios hace una promesa a un hombre, pero esta promesa Dios la conecta con la ley que le dio también a Moisés en el Sinaí para el pueblo de Israel. Entonces, Jehová dice aquí en el Génesis 14:15:4, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y te haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Génesis 12:1-2. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: un hijo tuyo será el que te heredará. Bendito sea Dios. ¿A qué hijo estamos refiriendo? Eso lo vamos a analizar en un contexto. Y lo llevó fuera, dice acá, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Eso se llama infinitud. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15:5-6. La dispensación de la promesa tuvo un carácter exclusivamente israelita, porque todos conocen a Abraham como el padre de la fe en el pueblo de Israel, padre de la patria. Él está propiciando con Abraham, luego llamado a Abraham, finalizando como la dispensación con Israel en el Sinaí. O sea, la promesa de Abraham no se está refiriendo a la dispensación. No está refiriendo a la dispensación específicamente. Vamos a ir más adelante. Está hablando de la tierra de Canaán, está hablando de una nación grande, a Israel.
Está hablando de una bendición y ser de bendición y ser de bendición. Está hablando de Israel. Están hablando del hijo de la promesa de Isaac. Entonces, la promesa a Abraham es tipo de la promesa de toda la humanidad. Pero en función de quién iba a venir esa promesa, a través de quién, de la raíz de quién, de la simiente de quién, vamos a seguir analizando. Dice, la promesa de Abraham es tipo de la promesa de toda la humanidad, porque en él todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Evidentemente esa bendición es Cristo. ¿Y Cristo de qué simiente vino? Bueno, pues de la simiente del linaje de David. Abraham, obedeciendo ante el máximo a Dios, cuando estaba ya para degollar a su amado hijo Isaac, recibió de parte de Dios la promesa diciéndole, por mí mismo he jurado, eso es Dios hablando, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Génesis 22, 16, 17. Está hablando de conquista, está hablando de promesa. En todo el sentido de la palabra. Seguidamente Dios le concedió la más importante de toda esa promesa. Leemos Génesis 22, 18. En tu simiente, le dice el Señor, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Estamos hablando de Jesús. Dice, por cuanto obedeciste a mi voz. Está diciendo a Abraham, ya Abraham había pasado la prueba. Y Jehová le está diciendo, por cuanto obedeciste mi voz. O sea, le estaba reafirmando, le estaba decretando y ratificando la promesa que obviamente le había declarado en principio. ¿Cuál es esa simiente? ¿Cuál es esa simiente, hermano? Miren, en Gálatas 3:16 dice aquí, ahora bien, a Abraham fueron hechas la promesa y a su simiente. No dice ya las simientes, como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente. ¿A cuál simiente? Es a Cristo. A Cristo. Escrito como Salvador de los hombres, entendiendo que la salvación es individual y no colectiva. Puesto que si hubiese sido así, entonces, por el advenimiento de Jesucristo, el pueblo de Israel se hubiese salvado todo. Mas, sin embargo, ellos lo rechazaron. Estamos hablando de un llamado y de una bendición que obviamente usted tiene que ser muy valiente para decidiendo conquistarla. Por eso dice la Biblia que es necesario que el que cree en él tenga vida eterna. O sea, es una decisión personal. Todas las bendiciones obviamente usted tiene que perseguirla, conquistarla y de manera personal. Es escrito como Señor de todo lo que existe. Mateo 28, 18. Como lo segundo, Cristo es el deseado de todas las naciones. Ageo 2:7. El cual volverá glorioso a tomar posesión de la tierra, en el reino milenial y glorioso. Dice acá, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos, Ageo 2, 6 al 7. Abraham volvió al lugar de la verdadera bendición, a Canaán y la adoración, al lugar de la verdadera bendición. Hubiera parecido que en Egipto, que es el mundo, él fuera bendecido a juzgar por toda la provisión que trajo de él. Pero esa bendición iba mezclada con una tristeza y desolación por lo que ya vimos. Esa riqueza material era la que el diablo le dio para tentarle a que se quedara en Egipto, como hizo con Jesús cuando fue llevado por el Espíritu al desierto. Hizo, todos los reinos de esta tierra te daré, si tú postrado me adorares. Vamos a ver siempre la tentaciones de Satanás para tratar de desenfocar a los hijos de Dios de lo verdadero y de lo eterno, porque esto obviamente que será deshecho. Esto tiene un matiz y una característica que aunque te lo entreguen se quedará aquí, y sabemos que todo esto será deshecho, porque todas las cosas serán nuevas, hechas nuevas. Por tanto, aquí vemos que la bendición de Jehová es la que enriquece. Se está hablando de las que están en el cielo. Esa riqueza material es la que el diablo le dio para tentarle a que se quedara en Egipto. Y solo fue porque soberanamente Dios actuó que a la postre Abraham salió o tuvo que salir de Egipto. Las muchas riquezas no son siempre sinónimo de bendición de Dios. Es necesario que lo entiendan. La bendición de Jehová es la que enriquece.
y no añade tristeza con ella. Proverbio 10:32. Evidentemente la bendición de Abraham en Egipto no fue así. Hubo mucha tristeza y lamento con ella. Por la misericordia de Dios, permitió que Abraham no solo retuviera esa riqueza material, sino que la fuera incrementando. Abraham volvió a salir de la tierra de Canaán para ser forastero en otra tierra, y allí se repitió el patrón de Egipto. De allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, el rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Génesis 20, 1 al 2. También ver Génesis 20, 1 al 17. Abraham de nuevo viajó y fue a una tierra entre la prometida y Egipto. Allí también Abraham fue deshonesto por miedo, repitiéndose la misma situación que en Egipto con Faraón en relación a Sara, su mujer. Curiosamente, el mismo patrón se repite más tarde con Isaac, el hijo de Abraham. Según Génesis 26, 6 al 32, Dios estaba probando a Abraham, Señor. Y eso yo lo he dicho en varios mensajes, que Dios tuvo que repetirle la prueba a Abraham, porque continuamente, en cierta forma, él era bombardeado por sus miedos. Es evidentemente que el Señor estaba probando a Abraham, llevándole a una mayor confianza hacia él. Por eso es que siempre repito que como único tú puedes descubrir si tú estás agradando a Dios es cuando tú estás dependiendo de Él, estás confiando en Él. El valor de la confianza es fundamental para tú decir que tienes fe. Cuando estás siendo guiado por Él, cuando estás dependiendo de Él, cuando estás esperando en Él. Y cuando te estás humillando y estás siendo perceptible, tú puedes decir claramente, cuando tú tienes esos 4 o 5 principios en mente, tú podrás decir, bueno, yo estoy agradando a Dios, yo estoy en el camino correcto. Pero cuando soltamos esos 5 principios y nos desenfocamos de los proyectos y de los propósitos divinos, de la guianza e instrucción divina, podemos decir que ya no estamos agradando a Dios, andamos en nuestro propio camino, y eso no puede restar las bendiciones y la promesa del Eterno, tanto las temporales como las eternas. El Señor estaba probando a Abraham, por eso yo digo que Abraham en algún momento se desvió, Dios tuvo que interrumpirlo. Entonces Dios lo estaba llevando a una mayor confianza hacia él, cuando le dijo, dame tu único hijo, pero aguántate, ¿cómo que me entregue todo lo que tiene? Hay gente que Dios le pide lo único que tiene, y continuamente lo que Dios quiere despertar en ellos es confianza. Gloria a Dios. Dios quiere que aprendan a confiar en Él. A veces piden confirmaciones y piden revelaciones y piden respuestas, no, sin embargo Dios calla, porque Dios está probando su confianza. Dios está probando su fe. Es de la única manera que Dios podrá entregarnos la recompensa, incluso la salvación. La Biblia dice que los impacientes no entrarán. Entonces la fe es ese producto, ese poder creativo de la mente. ¿Entiendes? Vinculado a tu fe, para que esa sustancia tenga un producto final que se llama perseverancia y se manifieste lo que el Señor te dijo en palabra, que lo lleve a hecho visible. Dios está aprobando a Abraham para que pudiera rechazar y arrepentirse de sus temores y miedos, en este caso a perder su propia vida. Después llamó a Abimelech, que era el rey, a Abraham, y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Oigan esto, el rey lo está acusando. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también a Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Génesis 29 al 11. Abraham tuvo miedo. Cuando tú estás atravesando por una situación donde los miedos te están acorralando y tú quieras abandonar, debes revisarte y debes redireccionarte y reenfocarte en tu llamado, porque obviamente Dios quiere poner en ti el valor de la confianza. Una vez más, Dios quiere levantarte y restaurar tu nivel de fe. Dice que más tarde tuvo que pasar por la prueba suprema. Dios tuvo que repetirle de nuevo la prueba. De no perder su vida, sino perder la vida de su propio hijo, su único hijo, Génesis 22. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús con relación a esto? Porque el patrón de Génesis hasta Apocalipsis es el mismo, Dios no varía en su ley. Jesús dice que el que por mí pierda su vida, la hallará. Y el que por mí no la pierda, la perderá. O sea, es una contradicción. Hay gente que niega la fe en sus actos. La quinta dispensación, señores, la ley.
Éxodo 19:8, Mateo 27:35. La ley implica la cruz. Jesús dijo, el que no toma todos los días su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Sufrir por causa de Cristo. Sufrir por causa de Cristo significa ir contra el sistema. Ir contra las reglas humanas, que son totalmente contrarias a las reglas de Dios. Son totalmente pecaminosas. Ser llamado a sufrir por causa de Cristo implica sedición, significa rebelión, tú ir contra el sistema. Por eso es que a los profetas, a los hombres y mujeres de Dios los sacrifican y los decapitan, porque estamos llamados a llevar la cruz de Cristo. La ley, obviamente, tiene en sí un sacrificio que es puesto en los hombros de Cristo y en los hombros de todo ser humano, cuando éste acepta el sacrificio de arriba y niega el de abajo. Empieza con la temeraria respuesta de que todo el pueblo de Israel de hacer todo lo que Jehová ha dicho, Éxodo 19:8, hasta la cruz de Cristo. Esta dispensación se extiende desde el Sinaí al Calvario. Están viendo cómo se conecta la ley de Dios, la que fue entregada al pueblo, al reino humano, la ley, se conecta con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Jesús cumplió todo eso. Por tanto, los méritos que nosotros podemos alcanzar no es por nuestro propio esfuerzo y sacrificio, porque cumplamos leyes humanamente hablando, no. Aunque eso es importante cumplirlo, pero en la medida que el Señor nos revele, porque muchas veces tenemos que convertirnos en rebeldes contra los sistemas, y ellos nos persiguen a nosotros, porque nosotros somos representantes de una ley, de un gobierno que no es el de este mundo, como dijo Jesús. En Éxodo podemos ver que desde el Calvario, desde el Sinaí al Calvario y desde el Éxodo hasta la cruz, la ley fue dada por Dios por medio de un mediador. Este es Moisés. No para redimir al hombre. Escuchen. Eso no fue para redimir al hombre. En este caso, a los israelitas primeramente, sino para hacerles entender su condición de pecado. Porque la ley viene a revelar la condición pecaminosa del hombre. Por eso se escribió, no matarás. Y todo el sinnúmero de leyes, mandamientos y principios que están ahí, que según los analistas son más de 900. Por más que el hombre se esforzara por sus propios méritos y esfuerzo y sacrificio, no iba a poder cumplir todo eso. Tuvo Jesucristo que venir a poner la carga en sus hombros para que nosotros pudiésemos tener acceso a la entrada del reino celestial por su sangre. Y nosotros somos incapaces de poder alcanzar la justicia divina y ser justificados por nosotros mismos. Eso es imposible. La historia de Israel en su transcurso por el desierto caminó a la tierra prometida. Y era una promesa temporal. Y una vez allí contiene una larga lista de violaciones de la ley. La prueba que la nación fue sometida bajo la ley terminó con el juicio de las deportaciones, pero la dispensación como tal terminó en la cruz. ¿Por qué la dispensación terminó en la cruz, señores? La promesa y la ley. Esto es un inciso. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Oiga, ¿con quién fue que Dios ratificó el pacto? Con Cristo. Previamente, o sea, desde allá. La ley que vino 430 años después. Oigan esto. No la abroga. Como dijo Jesús, yo no he venido a abrogar la ley. He venido aún más a elevarla. He venido a elevarla y no he venido para invalidar la promesa. O sea, yo soy el cumplimiento de esa promesa que Dios viene haciéndole a ustedes. Es lo que está diciendo el pueblo de Israel. La ley no invalidó ni cercenó la promesa que Dios le hizo a Abraham, sino que fue un medio para que llegase a cumplirse, ya que la ley nos preparó para Cristo. Bendito sea Dios. Muchos hablan de que la ley fue abolida. La ley no fue abolida. Más bien, Jesús la ratificó y la elevó aún más. Por tanto, cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la constitución de la Biblia, los 10 mandamientos. Gálatas 3. Muchos dicen, no, que los 10 mandamientos fueron abolidos. Señores, hay que tener cuidado. Lea la Biblia, métase con Dios, cuida revelación. Gálatas 3, 24 y 26. Pero antes que viniese la fe, dice aquí Pablo a los Gálatas, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro tutor, quien nos ha enseñado para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por las obras de la ley. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el tutoría de la ley,
pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. De manera que cuando Jesucristo dice, yo me voy y no lo voy a dejar huérfano, que yo le ruegaré al Padre para que en mi nombre les envíe a otro, o a otro representante del Espíritu Santo. Le estaba diciendo, miren, yo le voy a enviar un maestro. Ustedes recibieron la ley como una guianza para que ella le direccione, para que ella le guíe, porque como dijo David, son lámparas a mí. Pero hay un nivel más elevado de la revelación que yo rogaré al Padre para que le dirija a ustedes. Hay un maestro, hay un intercesor, hay uno que le va a reanimar, hay otro que le va a hablar, hay otro que continuamente estará con ustedes todos los días. Él le va a guiar a toda la verdad y a toda la justicia, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. La fe que es en Cristo Jesús es el cumplimiento total de la promesa. Tampoco esa promesa tuvo el condicionante de ser toda mediante la ley o por el cumplimiento de la misma, porque no por ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Cuando Abraham estaba no existía, la ley fue dada a Moisés. O sea, estamos hablando que la justicia que se promueve a Abraham, que su fe le fue contada por justicia, estamos hablando que su justicia fue por medio de la fe. ¿La fe en quién? En aquel que iba a traer ese principio, aquel que iba a ser el autor de esa fe en el corazón del hombre, Jesús. Romanos 4:3. La ley, por tanto, cumplió su cometido independientemente de la promesa, porque la promesa en su máxima extensión es Cristo, y la meta final y definitiva de la ley era llevarnos hacia Cristo. Gálatas 3:24. No hay nada peor que la autojustificación, señores. Producto de ser sabio según su propia opinión, Proverbios 26:12. Ha visto hombre sabio en su propia opinión, más esperanza hay del necio que de él. Por lo tanto, llegó el momento en la historia de la humanidad cuando fue preciso hacerle saber al hombre directamente por Dios de cuál era su verdadera condición ante él. La entrega de la ley en el Sinaí, pues, fue la manera por la cual Dios le hizo entender al hombre su condición espiritual caída, Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. De manera que la ley vino a revelar la pecaminosidad y la falta que el hombre cometió, que solamente por medio del sacrificio de Cristo puede ser extirpada. La ley fue necesaria para revelar el estado de condenación en el que el hombre estaba. La ley pone a la luz al pecado. De manera que la ley a la verdad es santa, como dice Pablo en Romanos 7, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. De manera que esa misma ley, yo tengo que tratar de conocerla para dejar de practicar lo que ella dice, y porque por ella me doy cuenta cuando estoy caminando correcto, cuando estoy caminando de manera incorrecta, cuando soy un hombre total y absolutamente con unos niveles de justicia divina delante de Dios, que ando con una moral y una rectitud delante de Él. En ninguna manera, dice Pablo, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. O sea, tengo que hacer lo bueno para que obviamente morir a mi propio deseo y hacer la voluntad del Eterno por medio del Espíritu Santo, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, según dice Pablo. No fue dada la ley buscando la justificación del hombre por intentar cumplirla. Oigan esto, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto a las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. Por tanto, ninguno tenemos mérito, ninguno tenemos galardones pensando que obviamente que vamos a alcanzar cualquier tipo de promesa, porque obviamente yo soy bueno. No, nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia, dice la Biblia. Los méritos le corresponden a Cristo, única y exclusivamente a Cristo. El poder acusatorio de la ley termina con la cruz, y con esta la gracia empieza. Así es que hasta la cruz Dios le fue recordando siempre al hombre su condición caída todo el tiempo. Esto fue y es necesario para que el hombre, como dijimos antes, no pretenda en vano justificarse ante el juez del universo. Por eso que yo digo que cuando la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo que el que busca su propia gloria, el que se autopromociona su propia gloria, busca ni procura exaltar, ni procura glorificar al que le envió. Por tanto, es totalmente
Un peligro cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios, cuando un predicador, un ministro, apóstol o profeta comete esos graves errores tratando de justificar su comportamiento que va en contra de la naturaleza divina, entonces se convierte en un transgresor de la ley porque quita el precio de la cruz que es en Cristo y se autopromueve él diciendo que él es meritorio porque él alcanzó esos objetivos, esa meta y esos sueños, esos galardones con su propia fuerza. Obviamente, cuando el hombre comete eso, cuando el predicador, el siervo, el ministro comete eso, entonces ya se hizo una estatua, ya está anulando el precio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, se lo está adjudicando a sí mismo, está quitando a Jesucristo, está pisoteando a Cristo y se está poniendo a él. La ley enfatiza la división que existe entre Dios y el hombre. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió la palabra del pueblo a Jehová, Éxodo 19:9. Solo Moisés podía estar en la presencia de Dios, Señor, en el tiempo de la ley. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, Éxodo 33:11. Pero para el pueblo, Dios era inaccesible. Hoy no, hoy tenemos acceso. Hoy tenemos acceso, pero muy pocos logran entrar también. No es que obviamente por causa de la ley, que habían restricciones. Hoy tenemos el precio en los hombros de Cristo, pero tú tienes que ser una persona que vivir en santidad y vivir en armonía con los principios divinos. La ley preparó al hombre para su encuentro definitivo con Cristo. Eso es lo que debemos entender hoy día. Antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor o ayo, como dice Pablo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley. Gálatas 3:23. Así pues la ley fue nuestro ayo, nuestro cuidador, nuestro lesionador hasta el momento en que el Salvador hizo su aparición en este mundo, pagando el precio de nuestro pecado con su propia sangre en la cruz. El fin de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Cristo cumplió en sí mismo la ley, fue el único que pudo hacerlo, puesto que fue el único justo en sí mismo. Cristo finalizó con la ley, no en cuanto a su espíritu, ya que la ley es buena y santa, Romanos 7, sino en cuanto a la imposible obligación de cumplirla en la carne nuestra. Romanos 10:5, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. De manera que se le estaba desafiando al hombre que debía obedecer la ley y que por medio del cumplimiento de aquello que él estaba haciendo, viviría por ella, pero no solamente estaba apuntando a los sacrificios que propiamente ellos como humanos podían hacer, sus obras justas, sino por medio de aquel que iba a hacer que esas obras se perfeccionaron para agradar a Dios, que es Cristo. La ley no justifica, la ley acusa. Bendito sea Dios. Gálatas 3:10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Cristo está maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe. Es por la fe, señores. Pero si él te retrocediera y deja de practicar los principios vinculantes a la fe, quitando de Dios su enfoque, desenfocándose de la fe y poniendo su propio miedo y exhortando el arado, no confiando en Dios, no humillándose ante Dios, no dependiendo de Dios, no siendo guiado por Dios, entonces su fe viene a ser una fe obstinada y llega a ser descalificado y no agrada a Dios. Entonces la ley, que obviamente esté practicando por medio de sus obras, no viene a ser de fe, sino que dice que el que hiciera esta cosa vivirá por ella. O sea, el que hace esta cosa tiene que vivir por medio de ella, pero en base a lo que está conectado con tu fe. Todo lo que hagamos debe ser en base a nuestra fe. Por eso aquel que busca los mecanismos de la mentira, el engaño y el fraude para tratar de hacer un sacrificio de que para agradar a Dios, eso no tiene ninguna validez. Eres el mismo mentiroso. Por eso la Biblia dice, así a Dios verá y todo hombre mentiroso. La ley nada tiene que ver con la fe, sino con el estricto cumplimiento de ella. Y hay cabalidad, pero recordemos que la ley no fue dada para justificar ni exonerar, sino para hacer saber al hombre su condición pecadora ante Dios. Gloria a Dios. La sexta dispensación, señores, es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Es también el camino por el
que el Señor provee para que nos acerquemos más a Él cada vez más. La gracia de Dios es también el camino que el Señor provee para que nos acerquemos, repito. La diferencia entre ley y gracia tiene que ver con Moisés y las obras, la ley, mientras que la gracia con Cristo y la fe. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso podemos entenderlo cuando el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo. La ley quisiera hacerle a los hombres buenos, pero no lo puede lograr. Romanos 7:9-10. La gracia salva al malo y tiene poder para hacerlo. Solo la gracia puede convertir al pecador en un santo, al impío en un temeroso de Dios, al irreverente en un ser sensible al toque del Espíritu Santo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:20. La ley demanda que el hombre obtenga la bendición como una recompensa. La ley contempla la bendición como un pago o recompensa, como si fuese de obligación por parte de aquel al premiar por un supuesto mérito humano. Escuchen esto. Sin embargo, los méritos que recibe un hijo de Dios vienen por causa de pura gracia, por el sacrificio de Jesús. En este tiempo de la gracia y la verdad, Juan 1:17, poniendo aquí un ejemplo, como dice el catolicismo romano, un merecer del cielo, falso argumento teológico, donde no lo hubiere. Deuteronomio 28:1 se dice: acontecerá que si oyera atentamente la voz de Jehová tu Dios, lo único que nos va a hacer aprobado delante de Dios es prestar atención. La Biblia está llena de principios, de reglas y de normas, pero lo que obviamente nos va a calificar a nosotros de estar aprobado delante de Dios es escuchar la voz. La voz de Dios implica un nivel profético donde el Espíritu Santo trata contigo de manera personal y enderece tu vida de manera personal. Dice aquí, eso está aquí: acontecerá que si oyera atentamente la voz de Jehová tu Dios. El mismo Josué, para hacer algunas que otras cosas que Dios le instruyó, no solamente tenían los rollos, sino que ellos apelaban a la consulta hacia Dios por medio del Espíritu. La voz de Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Si oyen atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo le prescribo hoy. O sea, la profecía no está limitada solamente a la escrita, sino que hay palabras extra para los hijos de Dios traídas por el Espíritu Santo para enderezar su vida de manera particular y de manera colectiva a todo un pueblo. Por eso es que los profetas tienen esa particularidad de denunciar los pecados sociales. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, etcétera, etcétera. Deuteronomio 28. Esa es la característica que obviamente debe establecerse para que nosotros podamos alcanzar la promesa de manera particular y de forma colectiva. La gracia es una dádiva, por eso dice gracia, es gratis, que Dios se tiende gratuitamente al pecador. Pero no menos cierto es que esa gracia debe estar conectada a nuestra fe, y esa fe implica obediencia a la voz del Eterno. No hay mérito del hombre que pueda comprar ni a un ápice de la gracia que Dios siempre da voluntariamente a todo aquel que se arrepiente y se vuelve a Cristo. Según Efesios 2:8-9, la paga porque por gracia somos salvos. Esto es gratuito, por medio de la ley. No como enseñan muchos maestros por ahí, de que tenemos que hacer sacrificios, de que los ayunos y que todos esos sacrificios de ayunos son lo que nosotros debemos de pagar cierto. No, aún los ayunos y los sacrificios están dentro de la gracia, porque por medio de ese sacrificio de Jesucristo, nosotros puede el Señor aceptarnos los sacrificios nuestros. Por medio del sacrificio nuestro es que nosotros podemos conectarnos y el Señor recibir nuestro sacrificio. Él no nos mira, Él mira a Jesús en nosotros. Gloria a Dios. Por eso no es por obra. Es un don de Dios, es un regalo, para que nadie se esté gloriando. Gloria, Efesios 2:8. Pero el que obra, dice acá, Romanos 4, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Están viendo la característica? Que todo va enfocado, todo está fundado en la fe en Cristo. Gloria a Dios. Aquí la última dispensación es la dispensación del reino. ¿Qué dice aquí? La dispensación del reino es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta dispensación, que es la séptima y la última de las edades, divinamente ordenada, que condicionan la vida humana sobre la tierra, es idéntica con el reino pactado con David
Segunda de Samuel 7, 8 al 17, decía, ahora pues dirás tú a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo tomaré el redil detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Y has estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea destruido. Entonces, vemos aquí cómo la dispensación del reino, de la manifestación del reino glorioso de Jesucristo en la tierra, que no es el que muchos promueven de que la iglesia va a establecer un reino de Dios en gloria aquí en la tierra. No. Estamos hablando de la dispensación del reino, la manifestación del reino milenial de Cristo en la tierra una vez más, como cuando Él se constituye en Rey de Reyes y Señor de Señores. Tener una noción tan errada de esa manera, entonces nos hace comprender que el reino invisible que se establece en nuestro ser, que obviamente nos encamina a alcanzar promesas de tipo temporales, que obviamente no tendrán ninguna validez comparada con las eternas. Nos estamos entonces enfocando en cosas banales y nos estamos desenfocando en las cosas que obviamente tienen un gran peso delante de Dios, que son las eternas. Creo que una vez que la iglesia sea levantada, Jesucristo venga, entonces luego de ahí se establecerá escatológica y proféticamente, como dice la Biblia, el reino de la dispensación, el reino de gloria en la tierra, donde Dios restaurará todas estas cosas. A eso se refiere a la dispensación del reino de gloria. Mucha gente habla de reino, pero no conocen estas cosas. Entonces, tenemos una gran apostasía que trae como consecuencia un ineludible juicio de Dios, los juicios apocalípticos tienen que venir. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12, Judas 11 al 15, Apocalipsis 3, 14, habla de todo esto. La apostasía es el apartarse de la fe en el corazón. Los apóstatas se apartan de la fe, pero no abandonan la práctica eterna de un aparente cristianismo. Los apóstatas van al infierno. Entonces hay consecuencias por rechazar la gracia después de haberla recibido. La máxima expresión del amor de Dios y de su misericordia, que es su gracia hacia el pecador, es pisoteada por hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Es lo que llamamos apostasía, el comportamiento de los hombres de los últimos tiempos que están dentro de la iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 3, 1 al 8, y segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, y primera de Tito 4, 1, etc. Ahí tenemos la consecuencia de rechazar la gracia después de haberla recibido. Estoy hablando a los apóstatas que están inmersos también en lo que comúnmente llamamos cristianos de todas las denominaciones. Dígase bien, religión tradicional o la ramera, como ustedes la conocen, la evangélica, la metodista, todas las denominaciones están ahí metidas. Todas las denominaciones están metidas. Entonces quise hablarles de este tema tan extraordinario para que ustedes entiendan que la promesa del Eterno están ahí para todo aquel que cree. Todo recta en que nosotros estemos dispuestos a conquistar de manera particular las promesas que están ahí para los hijos. Obviamente el Padre me ha dicho, hay promesa, pero es para los entendidos, para los que se esfuercen, para los que no teman, para los que sean valientes, para los que no tengan doble vida, para los que no tengan agendas ocultas. Porque es para los hijos fieles que hay promesa. Dios no premiará a ningún hijo desobediente, ningún infiel. Hay promesas que obviamente el Padre se las retira mucho, porque dice, yo honro lo que me honran y me dañan lo que temprano me buscan. Es necesario tener una comprensión correcta de lo que son las resoluciones divinas de orden, de entregas, de promesas. Yo entiendo que es el tiempo donde Dios está llamando a su pueblo, que se enfoque en la búsqueda de su presencia para Él revelarle los secretos del misterio del reino de los cielos. Obviamente las bendiciones temporales no son las de gran importancia, sino las eternas. Y el Señor quiere que más que todas las cosas te enfoques en la bendición eterna, en la bendición del cielo. Y que si algo va a recibir en esta tierra, pues sea solamente el cumplimiento de lo que dijo Jesucristo. Pero que obviamente esto se quedará. Pedro le preguntó, maestro, ¿qué tendremos nosotros? Que lo hemos dejado todo, hemos dejado casa, hijo, esposa. Jesús le dijo, de cierto digo que
Nadie que haya dejado esposa, mujer e hijo, ni nada por mi causa quedará sin recompensa, sino que eso que tenéis los será multiplicado 100 veces y aparte de eso la vida eterna. De manera que ahí está la respuesta a las resoluciones divinas de órdenes de entrega de promesa. Si la bendición no ha llegado es porque realmente tú no estás preparado para recibirlo. Y lo que te exhorto es que te reanime, que avance, que no temas y no desmayes. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros virá. No te desenfoques de tu fe, confía en Dios, espera en Dios, deja que Dios te guíe, humíllate continuamente, porque estamos en la víspera del fin. Así que hasta aquí está mi mensaje en este día, en esta hora. Y yo oro para que el Padre bendiga a todos aquellos que van a de alguna manera escuchar esta disertación, este mensaje de gran impacto, de gran importancia, que nos va a estimular la fe para que nosotros echemos manos en la promesa del Eterno, específicamente aquella que es la de mayor importancia, la salvación de nuestra alma. Oro por todos esos líderes para que vean y escuchen este mensaje, para que el Espíritu Santo les ministre y para que toda confusión y toda duda y toda apostasía sea extirpada en el nombre de Jesús. Así que el Padre Yahweh me lo bendiga a todos en el nombre de Jesús. Y será hasta una próxima entrega cuando estaremos por estos medios disertando y compartiendo la palabra de Yahweh, del Eterno. Shalom.